Bienvenidos a esta nueva lección. Hoy vamos a hablar de las audiencias provinciales y del Tribunal del Jurado. Vamos a verlos ambos en la misma lección, ya que el Tribunal del Jurado actúa, como veremos, en el ámbito de la audiencia provincial. Así que, sin más, comencemos. En primer lugar, veremos la audiencia provincial. La audiencia provincial es un órgano colegiado con competencia en los órdenes jurisdiccionales civil y penal y tiene su sede en la capital de la provincia, en la cual extenderá su jurisdicción. Es decir, que hay una audiencia provincial por cada una de las provincias que integran España y su jurisdicción abarca todo el territorio de la respectiva provincia. De esta forma tendríamos, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid, la Audiencia Provincial de Barcelona, la Audiencia Provincial de Valencia, etc. Las audiencias provinciales se componen de un presidente y 2 o más magistrados. Pero cuando una audiencia provincial conozca de un escaso número de asuntos, podrá estar compuesta únicamente por 1 o 2 magistrados, incluido el presidente. Y de nuevo recalco, podrá, es decir, que no será obligatorio. Ya sabéis que estamos en derecho y aquí debemos fijarnos bien en todos los detalles porque en cada palabra puede cambiar el sentido de lo que estamos estudiando. Soy pesado, lo sé, me odiáis, también lo sé, pero estoy obligado a insistir en esto. No como las audiencias provinciales con escaso número de asuntos, que no están obligadas a componerse de 1 o 2 magistrados, pero pueden hacerlo. Y en el caso de que sea esa su composición, la audiencia provincial se completará con los magistrados que hagan falta del TSJ de su respectiva comunidad cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo haga necesario. Bien, dentro de la audiencia provincial podrán crearse secciones fuera de la capital de la provincia, y en dichas secciones quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Aunque ya lo vimos, recordemos que un partido judicial es la unidad territorial integrada por 1 o más municipios limítrofes pertenecientes a una misma provincia. Aún así, el Consejo General del Poder Judicial puede acordar, previo informe de las salas de gobierno, que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya exclusivamente a una sección de la audiencia provincial. De ser así, esta sección, en lo relativo a estos asuntos concretos, extenderá su competencia a todo el ámbito territorial de la audiencia provincial, aunque existan otras secciones. Estos acuerdos se publicarán en el BOE y producirán efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en el que se adopten, salvo que por razones de urgencia se considere que hay que establecerlos en un momento anterior. Y bien, como siempre, Ceuta y Melilla dan la lata con estas cuestiones, así que veamos cómo se organizan en el ámbito de la audiencia provincial. Bien, pues simplemente comentar que cada una queda respectivamente integrada en la circunscripción territorial de la sección de una audiencia provincial andaluza. Ceuta, en la de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección la cual tendrá sede en Ceuta, y Melilla, en la de la sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga, sección la cual tendrá sede en Melilla. Ceuta, Cádiz, Melilla, Málaga, CCMM. Truquito para que os acordéis. Y ahora vamos a volver a la cuestión que hemos tocado antes referente a la especialización de las secciones para profundizar un poco más en esto. Y para ello nos vamos al artículo 82 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dice este artículo que el Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del TSJ, podrá acordar que una o varias secciones de la misma audiencia provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los siguientes órganos: por los juzgados de primera instancia sobre determinadas materias, o también en primera instancia por los juzgados de violencia sobre la mujer, o también en primera instancia por los juzgados de lo mercantil. Además, podrán también asumir el conocimiento de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa y también contra aquellas resoluciones dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Con respecto a estos últimos, es decir, los juzgados de lo mercantil, el acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de esta clase de juzgados en la provincia fuese superior a 5. Además, si las secciones especializadas fuesen más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir las materias competencia de los juzgados de lo mercantil entre cada una de esas secciones. Finalmente, en aquellas capitales de provincia donde existan juzgados exclusivos de lo mercantil, se especializará una sección de la audiencia provincial para resolver los recursos que en estos juzgados se planteen.
Sigamos con la audiencia provincial y veamos ahora sus competencias, que como ya hemos dicho son de orden penal y civil. En el orden penal, la audiencia provincial conocerá de las causas por delito castigado con pena privativa de libertad superior a 5 años o penas de distinta naturaleza, es decir, que no sean privativas de libertad, de duración superior a 10 años. También conocerá de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de instrucción, los juzgados de lo penal de la provincia, así como de los recursos contra resoluciones en materia penal dictados por los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de menores con sede en la provincia y los juzgados de vigilancia penitenciaria cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Finalmente, conocerá en este orden de los procedimientos de decomiso autónomo por los distintos delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Y en el orden civil, pues en el orden civil conocerá de los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia de la provincia y también contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de lo mercantil de la provincia, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral. También conocerá de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia en materia civil por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. Y finalmente, conocerá de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hay que decir también que tanto en el orden civil como en el orden penal corresponde igualmente a las audiencias provinciales el conocimiento de las cuestiones de competencia que se susciten entre juzgados de la provincia que no tengan otro superior común, y también el conocimiento de las recusaciones de sus propios magistrados cuando la competencia no esté atribuida a la sala especial existente a estos efectos en los TSJ, sala que ya vimos por cierto en la anterior lección. Hasta aquí todo lo relativo a la audiencia provincial. Pasemos ahora a ver el Tribunal del Jurado, cuyos juicios se celebrarán, como ya dijimos, en el ámbito provincial. También podrá celebrarse en el ámbito del Tribunal Supremo o de los distintos TSJ cuando la persona enjuiciada o procesada esté aforada en estos tribunales. Bien, como seguramente ya sepáis, el Tribunal del Jurado es una institución para la participación ciudadana en la administración de justicia. Tendrá competencia para el enjuiciamiento y fallo de los delitos atribuidos a su conocimiento por la Ley 5/95. Esos delitos son los que tenéis enumerados ahí en pantalla. Pues bien, el enjuiciamiento de estos delitos por el jurado se llevará a cabo independientemente del grado de participación o de ejecución del acusado, salvo en los delitos de homicidio, que como tenéis ahí señalado, en estos casos el homicidio ha de ser consumado. Homicidio consumado significa que efectivamente se ha producido el homicidio, al contrario, por ejemplo, que la tentativa de homicidio, que consistiría en haber intentado el homicidio sin haberlo logrado. En cualquier caso, quedan excluidos de la competencia del jurado los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional y aquellos cuya competencia haya sido asumida por la Fiscalía Europea. Veamos ahora cuál es la composición del jurado. El jurado se compone de 9 jurados y un magistrado integrante de la audiencia provincial, el cual presidirá dicho jurado. Además, al juicio asistirán 2 suplentes por si las moscas. Hemos comentado antes que los juicios del jurado pueden también celebrarse en el ámbito del Tribunal Supremo o de los TSJ si el aforamiento del acusado en cuestión así lo requiere. En estos casos, el magistrado presidente será un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ respectivamente. La función principal de los jurados es la de emitir el veredicto en el que declaran probado o no probado el hecho justiciado y proclaman la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos por los que están siendo enjuiciados. Por su parte, el magistrado presidente dictará la sentencia en la que recogerá esa decisión o veredicto del jurado. Hemos visto antes qué delitos podía conocer el jurado, pero es importante decir que su competencia se extenderá también al enjuiciamiento de los delitos conexos con aquellos, siempre que dicha conexión tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos. Un supuesto sería que 2 o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos. Otro supuesto, que 2 o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos si hubiese precedido concierto para ello, es decir, si se hubiesen puesto de acuerdo en hacerlo.
Y otro supuesto más sería que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, para facilitar su ejecución o para procurar su impunidad. Un ejemplo sería agredir a una persona que va por la calle para secuestrarla. Se le ha agredido, delito 1, para facilitar así su secuestro, delito 2. En este ejemplo, ninguno de estos delitos sería competencia del jurado, pero lo hemos puesto para que quede claro este supuesto. ¿Y qué pasa si un mismo hecho constituye dos o más delitos distintos y solo uno de ellos es de los atribuidos al conocimiento del jurado? No pasa nada. En este caso, el jurado será competente para conocer de ese hecho de todas formas. ¿Y las personas que ejercen de jurado en un momento dado, lo hacen gratis y por amor al arte? La respuesta es no. El desempeño de las funciones de jurado será retribuido e indemnizado, y además tendrá la consideración de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Resumiendo, que no lo haces gratis, pero si te toca, tampoco te puedes librar a no ser que tengas una razón de peso. Los requisitos para ser jurado son los siguientes: ser español y mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino en el momento de la designación de cualquiera de los municipios de la provincia en la que el delito se hubiese cometido y contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado. Estos serían los requisitos. Vayamos ahora con las incapacidades que imposibilitan desempeñar las funciones de jurado. Primero, están incapacitadas para desempeñar la función de jurado las personas que hayan sido condenadas por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación. También están incapacitados los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiese acordado la apertura de juicio oral y quienes estuviesen sufriendo la detención, prisión provisional o cumpliendo pena por delito. Finalmente, están incapacitados para ser jurado los suspendidos en un procedimiento penal en su empleo o cargo público mientras dure dicha suspensión. Eso con respecto a las incapacidades, pero luego tenemos las incompatibilidades, es decir, gente cuyos cargos, puestos, etc. serán incompatibles con el desempeño de las funciones de jurado y por tanto les impide ser jurado. Son las que aquí tenemos enumeradas en pantalla. Echadles bien un ojo. Si las incompatibilidades tenían que ver con determinados puestos o cargos, las prohibiciones tienen que ver con los conflictos de intereses. Es decir, nadie podrá formar parte como jurado del tribunal que conozca de una causa en la que se dé alguno de los siguientes supuestos. 1. Que dicha persona sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil. Bueno, es que esto es de cajón, vamos, puro sentido común. No va a ser parte del jurado la persona que está siendo acusada en ese propio juicio, ¿no creéis? Pues sigamos. 2. Que dicha persona mantenga con quien sea parte en el proceso alguna de las relaciones a las que se refieren los apartados 1 a 8 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aquí estamos hablando de relaciones de afectividad, matrimoniales, familiares, profesionales, etc. Echadle un ojo a este artículo. 3. Que dicha persona tenga con el magistrado presidente del tribunal, con el miembro del Ministerio Fiscal, el letrado de la Administración de Justicia o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco o relación referidos en los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo que acabamos de mencionar, es decir, el 219. 4. Que dicha persona haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete. Y quinta y última, que dicha persona tenga interés directo o indirecto en la causa. Esto también es de cajón, aunque bueno, en realidad todos estos supuestos son de cajón, pero aún así no está de más que los repasemos un poco. Y ahora que hemos visto las incompatibilidades, las incapacidades y las prohibiciones, vamos con las excusas. Las siguientes personas podrán excusarse para actuar como jurado: los mayores de 65 años y las personas con discapacidad, los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los 4 años precedentes al día de la nueva designación, es decir, los 4 años anteriores, los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares, los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo, los que tengan su residencia en el extranjero, los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio y los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa o razón. Bien,
Una vez claro todos los motivos por los que no se puede ser jurado, vamos a estudiar el procedimiento de designación de estos, que es muy divertido. Aquí lo más farragoso, como no, es estudiar y saberse los plazos. Por eso están marcados en rojo, para facilitar aunque sea un poquito la digestión. Empecemos por la primera fase, que es la elaboración de la lista de candidatos a jurados. Todo comienza con las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, las cuales efectuarán un sorteo por cada provincia dentro de los 15 últimos días del mes de septiembre de los años pares. ¿Y para qué realizan un sorteo?, os preguntaréis. Pues para extraer de dicho sorteo los candidatos a jurados que surgen de una lista bienal que elaboran las delegaciones provinciales antes mencionadas y en cuyas listas aparece el censo electoral vigente en el momento del sorteo de la respectiva provincia. 3 días antes, como mínimo, del mencionado sorteo, los presidentes de las audiencias provinciales determinarán y comunicarán a los delegados de las oficinas del censo electoral el número de candidatos a jurados que estimen necesario. ¿Y cómo saben los presidentes el número necesario de candidatos? ¿Cómo lo calculan? Pues simplemente realizando una operación que es la siguiente: multiplicando por 50 el número de causas que previsiblemente va a conocer el tribunal del jurado. Tras la celebración del sorteo, la lista elaborada se remitirá durante los 7 días siguientes a los respectivos ayuntamientos y en ese periodo de tiempo cualquier ciudadano puede formular reclamación contra el acto del sorteo ante la audiencia provincial. La audiencia provincial procederá a recabar informe del delegado provincial y practicará las diligencias que estime oportunas. Una vez hecho esto, y antes del 15 de octubre, resolverá por resolución motivada y no recurrible y comunicará dicha resolución a la delegación provincial para que en su caso se repita el sorteo. Durante los últimos 15 días del mes de octubre, la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará la lista de los candidatos a jurados a la respectiva audiencia provincial, y ésta la remitirá a los ayuntamientos y al boletín oficial de la provincia correspondiente para su exposición o publicación. Durante este mismo plazo, el secretario de la Audiencia Provincial notificará a cada candidato a jurado su inclusión en la lista y se le hará entrega de la correspondiente documentación, en la cual se le indicarán las causas de incapacidad, incompatibilidad y las excusas que hemos visto antes. También se le indicará el procedimiento para su alegación en el caso de que concurra alguna de ellas. Entretenido este procedimiento, ¿verdad? Bueno, tampoco es tan complicado. Continuemos. Ya se ha elaborado la referida lista, así que ahora vamos con la fase de posibles reclamaciones. Vimos las reclamaciones que podía formular cualquier ciudadano contra el acto del sorteo, y ahora, hecha la lista, vamos a ver las reclamaciones que se pueden formular contra la inclusión en dicha lista. Las pueden formular los propios candidatos a jurados durante los primeros 15 días del mes de noviembre, si consideran que en su persona o en la de otro candidato falta alguno de los requisitos o concurre una causa de incapacidad, incompatibilidad o excusa. Además, los secretarios de los ayuntamientos remitirán al juez decano de los del partido judicial la relación de personas incluidas en la lista de candidatos a jurados en las que puedan incurrir falta de requisitos o causa de incapacidad o incompatibilidad. Sigamos. El juez decano practicará las diligencias oportunas y antes del día 30 de noviembre dictará resolución motivada y no recurrible sobre cada una de las reclamaciones o advertencias efectuadas. En el caso de que estime alguna reclamación, mandará hacer las rectificaciones o exclusiones que corresponda, comunicando su resolución a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral y notificará también dicha resolución al interesado. Y bien, ya tendríamos la lista definitiva por cada provincia. En este punto, cada delegación provincial enviará dicha lista definitiva al presidente de la respectiva audiencia provincial y este a su vez remitirá copia al presidente del respectivo TSJ, al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y a los ayuntamientos de la respectiva provincia para que estos expongan la lista durante los 2 años de vigencia de la misma. Sí, 2 años. Recordemos que habíamos dicho que era una lista bienal, es decir, 2 años. Durante este periodo de 2 años, que comienza a contar a partir del 1 de enero siguiente, las personas incluidas en la lista de candidatos a jurados podrán ser convocadas a formar parte del Tribunal del Jurado. Llegados a este punto, las audiencias provinciales efectuarán un alarde de las causas señaladas, es decir, una lista de las causas señaladas para juicio oral en las que hayan de intervenir jurados. Este alarde lo efectuarán antes de los 40 días anteriores al periodo de sesiones correspondiente a dichas causas.
Y los periodos de sesiones son los que tenéis en esa tabla. Así que ya tenemos la lista definitiva de candidatos a jurados y el alarde de causas señaladas para juicio oral en las que han de intervenir jurados en el periodo de sesiones correspondiente. Perfecto. Pues bien, con una antelación de al menos 30 días al día señalado para la primera vista de juicio oral, el magistrado que haya de presidir el tribunal del jurado dispondrá que el letrado de la Administración de Justicia realice en audiencia pública el sorteo de entre los candidatos a jurados de la lista de la correspondiente provincia. De dicho sorteo saldrán 36 candidatos a jurados por cada causa señalada en el periodo de sesiones siguientes. A estas personas se les notificará su designación mediante cédula de citación en la que se indicará el día y lugar señalado para la celebración de la vista del juicio oral al que han de acudir. Dicha citación contendrá también un cuestionario. En este cuestionario se especificarán las posibles faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición que puedan concurrir en los candidatos elegidos por sorteo para que las manifiesten de manera obligatoria. Tened en cuenta que durante el procedimiento de designación que hemos estado explicando, los candidatos pueden inicialmente no cumplir ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad, excusas, etc., pero más adelante, una vez hecha la lista definitiva y hecho el sorteo para elegir jurados, concurrir de forma sobrevenida en alguna de estas causas. Es por eso por lo que han de hacer ese cuestionario. Aclarado esto, los candidatos a jurados designados devolverán el cuestionario al magistrado que haya de presidir el tribunal del jurado dentro de los 5 días siguientes a la recepción del mismo. Después, estos cuestionarios, ya rellenados, se enviarán al Ministerio Fiscal y a las partes para que puedan formular recusación dentro de los 5 días siguientes al día en que los recibieron. Venga, que ya queda poco. Si finalmente se han presentado excusas, advertencias o recusaciones, el magistrado presidente señalará día para la vista de estas y citará a las partes que hayan expresado la advertencia o excusa. En la vista se practicarán las diligencias propuestas y el magistrado resolverá dentro de los 3 días siguientes. Si en dicha resolución se han admitido las excusas, advertencias o recusaciones presentadas y como consecuencia de ello la lista de candidatos designados para una causa se reduce a menos de 20, el magistrado presidente le ordenará al secretario que proceda a un nuevo sorteo, en la forma que ya hemos explicado antes, de los candidatos a jurados necesarios para completar dicho número, es decir, al menos 20. El sorteo se realizará entre los de la lista bienal de la provincia correspondiente. Y colorín colorado, este procedimiento se ha acabado. Y esta lección también se ha acabado, así que vamos ya con el mini test. Ya sabéis, 5 preguntas, 4 opciones por pregunta y una única respuesta correcta. Si lo necesitáis, podéis parar el vídeo para pensar las preguntas y al final, en la despedida, las soluciones. Vamos ya con el mini test. Primera pregunta. ¿Quién compone las audiencias provinciales? A. Un presidente y 2 o más magistrados. B. Un presidente, un vicepresidente y 2 o más magistrados. C. Un presidente y 1 o más magistrados. D. Un presidente, un vicepresidente y 1 o más magistrados. Segunda pregunta. Salvo en los supuestos de aforamiento del acusado, el juicio del jurado se celebrará solo en el ámbito de A. La Audiencia Nacional. B. La Audiencia Provincial. C. Los Tribunales Superiores de Justicia. D. Los Juzgados de lo Penal. Tercera pregunta. La lista de candidatos a jurados tendrá carácter A. Trimestral. B. Anual. C. Bienal. D. Semestral. Cuarta pregunta. Ser mayor de 65 años es A. Una prohibición para ser jurado. B. Una incompatibilidad para ser jurado. C. Una falta de capacidad para ser jurado. D. Una excusa para ser jurado. Quinta y última pregunta. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará la lista de los candidatos a jurados A. A la respectiva audiencia provincial, que la remitirá a su inmediato superior jerárquico. B. A los respectivos ayuntamientos.
C. A la respectiva audiencia provincial, que la remitirá a los ayuntamientos y al boletín oficial de la provincia correspondiente. D. A la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que lo remitirá al boletín oficial del Estado. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test. Sé que esta materia relativa a los juzgados es un poquito engorrosa, pero bueno, espero que os haya ayudado, espero que os haya servido, que hayáis aprendido y lo que siempre os digo, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que os surja, me la mandáis al correo y os la responderé lo antes posible. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!